¿Qué tal? Qué placer estar nuevamente con todos ustedes en sus hogares. Hemos transitado durante las últimas fechas y los últimos programas por diferentes posiciones en esta mesa de diálogo, tratando de que actores de diferentes niveles puedan conversar con nosotros un tema vital, la reactivación económica de este país. Profesores universitarios, académicos, gente de gobierno han estado aquí. Y pues yo me topé a don Juan Carlos Durán, secretario de Asuntos Sociales de la Renovaron, a quien agradezco esta colaboración, y me dijo: don Alan, nosotros las fuerzas sociales también queremos hablar de reactivación económica, urge ayudar a este país. Invitamos entonces a este programa a don Lenín Hernández Navas de la Central de Trabajadores Renovaron, quien nos acompaña en este conversatorio, y a don Douglas Montero Sánchez del ANDE, que también va a estar conversando y hablando sobre la posición de las fuerzas sociales en torno a la necesidad de reactivar la economía. También tengo que decirlo, invitamos a don Albino Vargas, no se hizo presente, y a la señora Mélida Cedeño Castro del APSE, quien sí nos aclaró que tenía problemas para venir. Señores, gracias por estar con nosotros. Es una mesa para construir, pero es una mesa también para decir dónde están los hierros y cómo los vamos a resolver. Vamos a tener unos minutitos de contextualización. ¿Qué ven y cómo ven las fuerzas sociales, don Lenin, el tema de la reactivación económica? Sí, muy buenas, don Alan. Primeramente, agradecerle la invitación a este espacio y muy buenas al público que nos sintoniza en este momento. Desde la Confederación de Trabajadores Renovaron, confederación que agrupa más de 55.000 trabajadores públicos y privados de nuestro país, hacemos una lectura de que estamos pasando una situación socioeconómica muy delicada. Lo dijimos nosotros desde el año pasado con relación al expediente legislativo 20.580, hoy convertido en ley de la República, y lo dijimos que el problema número uno del país era el problema del déficit fiscal, que el expediente 20.580 no iba a solucionar el problema del déficit fiscal, y se ha cumplido. Lo otro que dijimos es que a la par del problema del déficit fiscal... Pero si era necesario. Sí era necesario. Okay. Lo que pasa es que después de una reforma de esta naturaleza, ocupábamos más, y por eso nosotros alzamos la voz de hacer reformas estructurales en materia tributaria, cosa que los señores diputados hasta el momento han hecho caso omiso, igual que el Poder Legislativo. Y lo otro que nosotros veníamos apuntando, que ocupamos urgentemente la reactivación económica y el empleo. Y en ambos temas, pues el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nos están quedando debiendo. Esta es nuestra primera lectura que hacemos nosotros como problema número uno del país. Y es que uno lo observa día con día. Estamos hablando de que en este momento tenemos un 13% de desempleo. Y cuando hablamos de ese 13% son números, es un porcentaje, pero hay que ver que esto tiene rostro humano. Son más de 300.000 familias o personas que en este momento no pueden llevar el alimento diario a sus casas. Estamos hablando que, por ejemplo, en Limón, con la entrada en vigencia de APM Terminals, se estima que se van a perder entre 4.000 y 5.000 empleos directos e indirectos. O sea, son 4.000 familias que no van a tener modo de subsistir. Y uno de repente escucha comentarios de jerarcas, altos jerarcas, incluso hasta el presidente de la República, decir que el desempleo no es una tendencia, o por ahí un ministro decir que es normal que las empresas cierren, y son comentarios de repente descontextualizados, de no ver la necesidad de una persona que se ha quedado sin empleo, y de repente es un comentario ofensivo e irresponsable, porque aunque sea una persona que se queda sin empleo, el Estado debe garantizarle las condiciones mínimas para que esa persona pueda laborar y llevar el sustento diario a su mesa. Decía el economista Leiner Vargas que una frase que es dolorosa es cuando se dice el problema del desempleo es un problema que tienen los desempleados, ¿verdad? Y eso hay que tener muchísimo cuidado de cómo se manejan esos términos. ¿Cómo lo ves, Douglas? ¿Cómo contextualizas la coyuntura que tenemos desde la óptica de las fuerzas sociales? Bueno, don Alan. Y de joven, hay que decirlo. Claro, muchísimas gracias por la invitación, y celebro
que a los sectores sociales también nos llamen a esta discusión y nos llamen a un debate nacional que tenemos que dar, porque el presidente de la República el año pasado en la huelga decía que ellos habían debatido durante 18 años la reforma fiscal, pero nunca la debatieron con los sectores sociales, nunca la debatieron con los costarricenses, que son los que a un final de cuentas vamos a asumir las consecuencias de todos los efectos económicos que va a tener el combo fiscal. Entonces eso es importante. Y por la coyuntura en la que estamos, que también en la Asamblea Legislativa hay ciertos proyectos de ley que quieren cercenar, eliminar y restringir el derecho a huelga, y es un frontal ataque contra el movimiento sindical, y hay que decirlo que sin sindicatos no hay democracia. Entonces es importante participar en este debate nacional, no solo de reactivación económica, porque también hay que hablar de solucionar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal no se solucionó con el combo fiscal, lo que se hizo fue poner un parche a una herida sangrante, a una herida estructural que tiene Costa Rica, y a una herida que también es el desempleo. Es la misma pregunta que le hice a Lenin, pero ¿estás de acuerdo que tenía que suceder? El tema y la ANDE y el movimiento sindical nunca estuvo en contra de una reforma fiscal. Nosotros hablamos de que era necesario hacer una reforma fiscal, pero una que solucionara las causas estructurales del déficit fiscal, no una reforma como la que se aplicó, que recargó sobre los más pobres, sobre los que ya pagamos impuestos con IVA, el faltante de dinero en la hacienda pública, recorte de gasto social y perdonando impuestos y amnistías tributarias a grandes defraudadores que históricamente. Pero ahora, hablando del desempleo, el desempleo es un problema estructural que tenemos en Costa Rica. Y resulta preocupante cuando uno escucha a los gobernantes decir que no hay una tendencia a la alza, porque si observamos el primer trimestre del 2017, el desempleo estaba en el 9.1%. Según primer trimestre del 2018, un año después, el desempleo asciende casi al 10.3%, y hoy para el primer trimestre del 2019 tenemos el desempleo en el 11.3%. 279,000 personas desempleadas en Costa Rica. Eso significa que con respecto a un año crecimos en casi 50,000 desempleados, y eso es preocupante porque si también le agregamos los desalentados, ¿verdad?, que es esa gente que ya no busca empleo porque ya perdió la esperanza, ya sabe que por más que busque no va a encontrar, llegamos a una tasa de más del 13%. Estamos hablando de casi 323,000 personas entre desempleados y desalentados que no encuentran empleo, una tendencia creciente de la tasa de desempleo, y no solo eso, porque tenemos que observar el crecimiento económico si queremos hablar de reactivación económica. El crecimiento económico ha venido contrayéndose. En el 2016... Pero permíteme solo, Douglas, un segundito, sí, porque a veces es bueno como que la gente lo mapee y lo vea más claramente. Lo he dicho en otras oportunidades, pero quiero retomarlo. Es exactamente 10 veces el Estadio Nacional lleno. Gente sin empleo, ¿verdad? Correcto. Esa es la fotografía. Si hemos visto a la selección jugando, si hemos visto a la gente, o sea, es el Estadio Nacional 10 veces lleno de gente sin empleo. Don Alan, disculpe sí, que lo interrumpo, una pequeña ventanita. Yo haría pues el contexto aún mayor, porque estamos hablando de personas, pero hablemos de familias. Correcto. ¿Verdad? Madres, jefas de hogar, padres de repente, que no pueden llegar al sustento. Y hablando de un cálculo de cuatro personas, estamos hablando de ¿qué? 1.200.000. 1.200.000. Familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, y por eso es que el movimiento social debe en este momento plantarse a no permitir más situaciones o políticas económicas regresivas en torno a la clase trabajadora. Y ahora que tocaste el tema de las jefas de hogar, el desempleo tiene el rostro de mujer, porque si nosotros observamos del 11.3% de desempleo, un 9 y algo es desempleo de hombres, pero si observamos el desempleo femenino, asciende al 14.2%. Estamos hablando de, si comparamos el desempleo total en función del desempleo de las mujeres, estamos hablando de 3 puntos porcentuales más todavía. Y si hablamos de informalidad, en el caso de la informalidad, nosotros tenemos, del subempleo, perdón, que la informalidad femenina es el doble de la informalidad masculina. Y en el caso de la informalidad también hay un alto contenido. Costa Rica el trimestre pasado, hace un año, teníamos una informalidad del 41%, hoy tenemos una informalidad histórica del 46%. ¿Pero a qué se debe esto? Tenemos que ver el crecimiento económico, es muy importante. En el 2016 la economía crecía al 4.2%, 2018 creció al 2.7%. El crecimiento económico se ha contraído. ¿Y por qué se ha contraído? Principalmente por dos cosas. Hay dos grandes motores de crecimiento económico: el consumo de los hogares y el consumo del gobierno central.
El consumo de los hogares ha venido decreciendo en estos años y por eso hemos tenido menos crecimiento económico, y el consumo del gobierno central también. Pero ¿qué va a pasar en julio? Dentro de menos de un mes, que el IVA empieza a regir. El consumo de los hogares y el consumo privado se va a ver contraído. Hay un aumento de 13% a todos los servicios, a canasta básica del 1%, a medicamentos del 2%, y una serie de alquileres el 13%, agua, luz al 13%. Eso va a generar menos poder adquisitivo, eso va a generar que la gente consuma menos, que el crecimiento económico, que ya venía contrayéndose, se contraiga aún más, y entonces el desempleo estructural que ha venido creciendo durante los últimos años se profundice con mucha más razón, y eso genere, no solo desempleados, los desempleados se traducen después en marginalidad, en delincuencia, claro, y en suicidios, que también es algo alarmante en este país. Sí, yo creo que el tema, por eso es tan trascendental considerar ante una crisis social cuál es el papel que ustedes van a asumir. Yo voy a ir a una pausa, porque aquí también hay un detalle importante y hay que decirlo. Todos los actores van a tener que asumir un margen de responsabilidad para tratar de sacar adelante a este país. Y ustedes, como fuerzas sociales, también van a tener que asumirla. Me dejan ir a una pausa y regreso con más. Ya venimos, estamos hablando de reactivación económica desde la óptica de las fuerzas sociales. Me acompaña don Lenín Hernández de la Central Renovaron y don Douglas Montero Sánchez de El Ande. Ya venimos con más, estamos en el programa de esta semana. Continuamos con el programa de esta semana. En las últimas fechas hemos venido tratando de crear mesas de diálogo para ver el tema de la reactivación económica. Quizá uno de los problemas más graves es cómo hacerlo y los diferentes ángulos que hay. Varias de las propuestas que hemos tenido aquí, recuerdo la de don Olman Segura, ya han provocado que existan algunos cambios y posiciones importantes y han sido escuchadas por el gobierno. Hoy, como les decía, tenemos la representación de las fuerzas sociales y hay una cosa que uno me pongo a pensar ahora que ustedes hablaban en la introducción, y es que las fuerzas sociales, los sindicatos, prácticamente la gente los ve ligados a huelgas y no los ve ligados a propuestas para sacar adelante. Bien lo decíamos en el segmento anterior, hay cerca de 300.000 personas viviendo en pobreza y cerca de 100.000 en extrema pobreza. Ellos no comen de huelgas, ellos comen de que exista algo que les dé trabajo. ¿Cuál es la posición que tienen que asumir en estos momentos ustedes, fuerzas sociales, ante este panorama? Bueno, es que no solamente podemos o debemos pensar en las 300.000 familias que están en pobreza y las casi 100.000 personas que están en pobreza extrema, porque el mayor problema que estamos teniendo nosotros como sociedad es que la clase media se va empobreciendo cada vez más y nosotros lo sentimos con esa pérdida del poder adquisitivo a través de nuestros salarios. Nuestros salarios cada vez alcanzan menos. Venimos, por ejemplo, de dar un aporte del 1% de los trabajadores a la seguridad social a través del régimen de pensiones para los trabajadores. Venimos de aprobar una reforma tributaria en donde el IVA nos va a afectar a todos los costarricenses. En este momento, de repente, la señora que de repente alista a sus hijos y espera la buseta para que se lo lleven al kinder, al colegio, va a tener que pagar más. En este momento, un empresario que de repente no tenía destinado pagar más por alquiler, en este momento va a tener que pagar más por esos alquileres. Estamos hablando de que de repente uno lo observa día con día en los supermercados, gente que va comprando y agarra el teléfono celular y uno cree que va mensajeando y no, llevar la calculadora para efectos de saber. Te entiendo, sí. Lenin, eso, te entiendo, pero el tema es, todos, bueno, no todos, gran parte del país tomó la decisión de que tenían que haber nuevos impuestos y nos vamos a tener que enfrentar a eso, ¿verdad? Técnicamente eso no debería provocar una huelga porque ya habíamos llegado a un acuerdo y sobre eso íbamos. ¿Qué es o qué tenemos que hacer para ser parte de? El punto que yo quiero aterrizar, don Ana, precisamente es que nosotros hace un año atrás
no solamente nos fuimos a un movimiento huelguístico, sino que también propusimos. Y sobre esas bases de esas propuestas, sentimos nosotros que en este momento el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no han metido mano sobre los proyectos que sí van a venir a beneficiar a toda la colectividad costarricense. Comencemos a recordarlos. Ok, empezamos. Número 1, nosotros hablamos de que se ocupaban reformas estructurales para efectos de mejorar la hacienda pública, porque si no mejoramos la hacienda pública, el Estado no va a tener cómo invertir y no va a darle seguridad también a los inversionistas en la parte privada. Entonces nosotros hablamos de renta global, renta mundial, hablamos de las normas BEPS, hablamos por ahí también que es importantísimo. Me los va traduciendo, ¿verdad? Porque acuérdense que para el público en general muchas de esas cosas suenan a... ¿verdad? Sí, nosotros hablamos de que, para ponerlo en lenguaje un poco más sencillo, en nuestro país existen más de 105 leyes tributarias o métodos para recaudar impuestos. Y los 3 impuestos más importantes, o la forma más importante de captar impuestos, es a través de renta, venta y aduanas. Entonces, cuando hablamos de renta global y renta mundial, es precisamente para poder captar a esos grandes capitales que de repente mandan sus dineros a otros países, como lo vimos con los documentos de Panamá. Entonces, estas modificaciones en la Asamblea Legislativa se podrían hacer. Están los proyectos de ley, pero en este momento no quieren aplicarlo. Hablamos, por ejemplo, de la subcapitalización, y eso es técnicas tributarias que utilizan tanto los contadores como colegas abogados, precisamente para ver las falencias en la ley, en donde no está tipificado el hecho generador. Entonces, como no está tipificado el hecho generador, yo no tengo por qué pagar impuestos. De eso precisamente se aprovechan grandes empresarios, porque hay que hablarlo así, claramente son grandes capitales los que se aprovechan y utilizan pues estas falencias en el ámbito legal precisamente para no tributar. De estas cosas nosotros hablamos hace un año, y también hablamos de la reactivación económica, y sobre esos temas de la reactivación económica nosotros mencionamos, por ejemplo, que el IVA no podía aplicarse y meter a todos los costarricenses. Estoy hablando de los costarricenses que consumimos y el sector productivo en un mismo saco, pero la ley fue aprobada de forma atropellada, sin hacer el consenso necesario. Y pongo un simple ejemplo: para aprobar una ley en nuestro país prácticamente se llevan 2 legislaturas, 8 años en promedio para aprobar una ley, y con relación a la ley 20.580 prácticamente en 6 meses se aprobó. Pero Lenín, cuando están los espacios políticos para lograr las cosas, hay que avanzar, porque si no, no se dan. Usted y yo sabemos, y hemos estado en la Asamblea Legislativa y con proyectos que duran años y no van a terminar nada si se sigue dando un proceso. Le entiendo que aprobada esa ley, lo que necesitábamos era que surgieran otras leyes para paliar esto, ¿verdad? Por ejemplo, cosas como las que comentó el diputado Eduardo Christian la semana pasada en este programa, en donde 13.000 contenedores están desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Le puedo poner un ejemplo, don Alan, con respecto a las aduanas. Por ejemplo, en la propuesta de reforma fiscal justa y solidaria, que fue la propuesta de reforma fiscal que propusimos desde el movimiento sindical, ¿verdad? Porque no es que no hubo propuesta en la huelga, hubo propuesta, pero nunca hubo la voluntad política, ni por parte del gobierno, ni por la Asamblea Legislativa, de poder construir, porque ese era el espacio para construir. Había una propuesta para el tema de aduanas, para combatir un mecanismo de evasión que es la no declaración del pago de canon y derecho de licencia. No voy a ponerme a detallar, pero básicamente es un mecanismo de evasión que utilizan los importadores para pagar menos impuestos. Con un solo proyecto de ley estábamos hablando de cerca de 160.000 millones de colones, combatiendo un solo mecanismo de evasión en aduanas. Cuando estuvimos en la Asamblea Legislativa, aprobamos en la Comisión de Ingreso y Gasto una auditoría de la Contraloría para que hiciera un cálculo de cuánto era la evasión en aduanas por este tema. Contesta la Contraloría año y medio después, no sabemos cuánto es el monto evadido, porque no hay bases de datos, están desactualizadas, falta el 75% de la información, hay un desastre en las aduanas y están cometiendo perjurio, un delito tipificado, no es elusión, es evasión, es un delito, y las aduanas no hacen nada. En Costa Rica el problema fiscal es un problema de incumplimiento tributario, y eso es lo que la gente todavía no ha entendido. Eso es gran parte de la propuesta que hicimos en la huelga y es gran parte de esta nueva propuesta que traemos ahorita, porque lo que yo quería que le quede a la gente en la mente es: Costa Rica venía creciendo bien económicamente, porque sus familias, las familias costarricenses y el gobierno venían sosteniendo el crecimiento económico.
¿Qué pasa? Que se aprueba el combo fiscal y ahora a partir de julio que empieza a regir el IVA, se va a dar una contracción económica. Pero este cuento de la reactivación económica no es un cuento a priori, no es cómo contrarrestar los efectos negativos que trajo el combo fiscal. Entonces, si en la huelga nosotros propusimos y estamos proponiendo nuevamente muchas propuestas para combatir el fraude fiscal, estamos hablando del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. ¿Cómo es posible que no podamos darnos cuenta quién está detrás de las sociedades de papel que utilizan o anteponen sociedades de papel para simplemente no pagar impuestos descaradamente? O el velo bancario, por ejemplo, modificar un artículo del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para que Hacienda pueda cruzar la información entre lo que se declara de impuestos y entre las cuentas bancarias. El secreto bancario no existe en muchos países del mundo, no existe en Estados Unidos, y aquí seguimos con 10 años de un contencioso administrativo esperando a ver si un juez levanta el velo bancario. Eso es modificar un artículo, pero no hay voluntad política. Aprobemos la supervisión consolidada de las entidades financieras para ver cuáles están participando en todos estos traslados de recursos a paraísos fiscales, aprobemos un mejoramiento de las aduanas. Quiero mencionar, y es otra de las propuestas de la Asociación Nacional de Educadores, es necesitamos derogar el IVA a los alquileres comerciales. Por los alquileres comerciales no se debatió durante la campaña del combo fiscal y eso va a generar un gran impacto a muchos comerciantes en este país. Hablemos de 500,000 colones de alquiler, que es un alquiler relativamente bajo. 500,000 colones, estamos hablando de 65,000 colones más solo de IVA. Un alquiler de 1 millón de pesos, 113,000 más solo de IVA. Eso va a repercutir en las ganancias de los comerciantes y eso va a repercutir entonces en recorte de gastos, recorte de personal, más desempleo a la economía. O sea, vamos a desarrollar una economía empresarial de cochera. Claro, y nada más se van a tener que ir a sus casas y en la cochera. Para darle un dato, en 2 años se han perdido 28,621 empleos en el sector comercio. En 2 años, 28,000 empleos en el sector comercio. Súmele un 13 del IVA, alquileres. ¿Cuántos empleos más se van a perder en el sector comercio? Es el que más empleo ha perdido. Después de ahí viene el sector educación, que estamos hablando en 2 años de 19,000 empleos, ¿verdad? Súmele el IVA al agua, súmele el IVA a la luz, ¿verdad? Todos esos son costos para el sector empresarial que eso va a generar un impacto regresivo. Y en última instancia, si fueran utilidades del sector comercial, pero esa reducción de utilidades se va a trasladar al sector privado. Entonces lo que la gente tiene que entender, porque la gente no vive de huelgas, tiene razón, y los empleados públicos tampoco vivimos de huelga. La huelga es desgastante, es cansada. La gente, ¿verdad? Es el último escenario que nosotros quisiéramos. Pero la huelga del año pasado fue para proteger el empleo del sector privado, para proteger el crecimiento económico de todo el país y para proteger la desigualdad y la pobreza. Entonces, los empleados del sector privado... Pero esas huelgas no suenan a eso. No suenan a eso, porque tenemos a los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en contra, ¿verdad? Hablando de famosas convenciones colectivas, que no son la causa del déficit fiscal, ¿verdad? Pero le meten a la gente esa idea en la cabeza de que esa es la causa del déficit y en realidad nosotros estamos defendiendo otra cosa. ¿Se ha satanizado el empleo público? Por supuesto que sí. De hecho, si observamos lo que ha sucedido con relación al año pasado, una vez aprobado el proyecto de ley 20.580, a lo que se han dedicado las señoras y señores diputados es a 2 cosas. Impulsar la ley marco de empleo público, ¿verdad? La ley marco de empleo público, para seguir delegando la responsabilidad del déficit fiscal a los servidores públicos, cuando los servidores públicos pagamos nuestros impuestos. Lo otro, ¿verdad?, a que se han dedicado y impulsando una vía rápida, son los proyectos de ley sobre los derechos a huelga y el derecho prácticamente a la sindicalización, para efectos de determinar también cuáles son los servicios esenciales y no esenciales. ¿Por qué lo digo, el derecho a la sindicalización? Porque de repente le van dando miedo a la población, de los empleados públicos y el sector privado, de que los sindicatos no somos buenos. Y ponemos en contexto algo muy importante. Voy a aprovechar esta pequeña ventanita, porque las organizaciones sindicales históricamente hemos participado en el desarrollo social del país, en la parte social, la parte económica. Imaginémonos que hubieran sido de nuestros antepasados, y qué sería nuestra Costa Rica si en el año 1943 no hubiese llamado a huelga para tener el código de trabajo, tener seguridad social. Y cuando hablo de seguridad social, en eso yo estoy de acuerdo, la caja. Pero ¿no crees que el tema de los abusos en las convenciones colectivas, que hoy es usado montones de veces para decir el empleado público es corrupto, nos ha ido, o sea, nos abusamos, o sea, se abusó de ese derecho y realmente al final la gente también tiene
vuelvo al mismo uso de la palabra, el derecho de enojarse de ver que se daban prerrogativas que eran excesivas. Pero, don Alan, vamos a ver, un trabajador por sí mismo no se negocia la convención colectiva solo. Hay un empleador que de repente concede ciertos beneficios a sus trabajadores. Y curiosamente, Liberación Nacional históricamente fue quien más convenciones colectivas aprobó. ¿Para efectos de qué? De buscar votos. Lo mismo pasó con la Unidad Social Cristiana y ahora se rasgan las vestiduras diciendo que las convenciones colectivas no son malas, perdón, son malas. Nosotros también lo dijimos en el pasado, movimiento holístico, revisemos con relación al empleo público todo lo que se tenga que revisar, pero paralelamente llevemos esta agenda. Pero resulta ser que en este momento los señores diputados, repito, no se han movido ni un solo milímetro en cuanto a la reactivación económica y a las reformas tributarias necesarias para el país. Voy a planteárselo distinto. Ahora cuando volvamos, voy a ir a una pausa porque te entiendo la partecita de que los sindicatos estuvieran negociando con sus patronos, pero hay una figura ética también y nosotros nos fuimos. Así que ahora cuando regreso quiero plantearles también otro aspecto importante y es sobre el papel que cumple el empleado público en función de que también todas las empresas privadas funcionen. Así que ya venimos con más. Estamos hablando de reactivación económica desde la óptica de las fuerzas sociales y en el segmento anterior, que tenía que ir a pausa, tuve que medio cortar a don Lenin. Hay un impacto también del trabajo ahora que hemos puesto al empleado público como sinónimo de corrupción en muchos momentos y el malo de la película. Me pregunto, también hay un gran aporte del sector público, no solo a la economía, sino al desarrollo y que es necesario como base para la construcción de la empresa privada. Por supuesto, partiendo del hecho de que todos los servidores públicos pagamos los impuestos y pagamos nuestras cargas sociales, que se nos deducen quincena a quincena, mes a mes de nuestro salario, o sea, somos trabajadores responsables con la economía. Y lo otro tiene que ver precisamente con ese hermoso artículo 50 de la Constitución Política sobre el Estado Social de Derecho, en donde habla de una equitativa reparto de la riqueza. Pero cuando hablamos de riqueza son de los elementos necesarios e indispensables para el desarrollo humano: educación, salud, seguridad ciudadana, y eso lo brinda precisamente el servicio público. Por eso es que los servidores públicos tenemos que ser eficientes y con un gran valor de probidad. Y nosotros también lo dijimos en el movimiento humorístico pasado, que no estábamos bajo ninguna circunstancia opuestos a la evaluación del desempeño, por ejemplo, ¿verdad? Precisamente para poder brindar mejores servicios a la ciudadanía. Lo que sucede es que de repente cuando vemos supuestos casos de corrupción de altos jerarcas y salarios onerosos de altos jerarcas, nos meten a todos los servidores públicos en un mismo saco. Creen que de repente todos ganamos sueldos multimillonarios o que en la administración pública se dan pues actos ilícitos de corrupción que hemos logrado observar en los últimos meses, que es vergonzoso, ¿verdad? Pero la realidad es que el valor agregado que tenemos los servidores públicos es precisamente eso, que podemos llegar prácticamente a darle servicio a toda la ciudadanía. Don Lenin, usted tiene más o menos 2 años de estar frente a la Central Renovaron. Obviamente Douglas es un joven, ¿verdad? También en estas líderes. Llegó un momento en el que hay que hacer un recambio de esas fuerzas que tienen años de estar dirigiendo los sindicatos y que ya han perdido esa fuerza y esa credibilidad. Perdón, es una pregunta complicada para ustedes, pero toca hacérselas. O sea, tiene que haber un recambio en todo. Porque el pensamiento que ustedes están diciendo es sí, hay que dinamizar, tenemos que generar, no podemos estrujar tanto al empresario, estás diciendo prácticamente con un IVA del 13% para alquiler. O sea, tienen una línea de pensamiento bastante más distinta.
Yo pienso que la renovación generacional no solo se tiene que dar en el movimiento sindical, que efectivamente tiene que darse, pero también creo que en los partidos políticos tiene que darse, porque curiosamente... Pero se ha dado. No se ha dado tanto, porque curiosamente muchas... Del PAC y de un sí, pero el PAC, joven, ¿qué es el PAC? El PAC es muchas veces disidentes de los partidos tradicionales, ¿verdad? Que se salieron del mismo fundador del PAC, no viene el Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Que ahora está muy silencioso con todos los escándalos de corrupción del PAC, ¿verdad? El famoso garante de la ética. Todos son reciclados de los partidos tradicionales que ya no tienen cabida en sus partidos anteriores, entonces llegan al PAC sin ningún tipo de formación ideológica y llegan a hacer cogobierno, en este caso la Unidad Social Cristiana, que está cogobernando con el Partido de Acción Ciudadana. Entonces el relevo generacional tiene que darse en todo lado. Yo quería mencionar con respecto al tema de antes, la vinculación... Pero sí estás de acuerdo que totalmente tiene que haber una renovación en las fuerzas sociales también. Es lo natural de la vida humana, y lo natural de la vida social, que tiene que haber una evolución constante. Yo quería mencionar con respecto a la dicotomía o a la falsa dicotomía que se ha tratado de plantear entre lo público y lo privado. Y es una teoría totalmente neoliberal que dice que si uno recorta el gasto público, entonces el sector privado va a crecer. No hay nada más falso que eso en términos económicos. Es una teoría neoliberal. El sector público y el sector privado están intrínsecamente ligados. Si usted recorta el crecimiento del sector público, eso va a impactar negativamente al sector privado. Si usted recorta el crecimiento del sector privado, eso va a impactar negativamente al sector público. Inclusive, si usted aumenta el gasto social, según el multiplicador keynesiano, la economía va a crecer en cierto porcentaje, dependiendo de la economía de la que estemos hablando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos recortando los dos. Estamos recortando el gasto del sector público y estamos recortando el consumo privado mediante el IVA. ¿Qué vamos a tener inevitablemente? Una contracción económica. Entonces, cuando se habla de que recortando el gasto la economía va a estar mejor, no hay mayor falacia que eso. Es totalmente falso y no va a haber tal reactivación económica. Más bien, en todos los países del mundo donde se ha aplicado, hablemos de Grecia, hablemos de España, hablemos de Portugal. Portugal ahorita está viviendo un crecimiento económico considerable. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a todas las políticas austericida del Fondo Monetario Internacional, que son IVA, recorte de gasto social y ir en contra de los empleados públicos en este caso. Quiero mencionar quién fue el gran victorioso del combo fiscal. El sector financiero fue el gran victorioso del combo fiscal. Exonerado del IVA, totalmente exonerado del IVA, y el sector exportador también. Pero los costarricenses pagamos puntualmente cuando vamos a comprar el IVA o el impuesto de ventas. Los empleados públicos pagamos puntualmente el impuesto de renta, pero no tenemos forma de cómo evadirlo. En Costa Rica el impuesto que más se evade es el impuesto de renta, casi un 6% del PIB, o sea, casi un déficit fiscal solo en evasión y elusión de fraude de impuesto de la renta. Pero con una amnistía tributaria se le perdona al sector financiero, solo al sector financiero, cerca de 110.000 millones de colones entre el Banco de Costa Rica, Popular, el Banco Nacional, por ahí está el Promérica también, Popular Valores. Se le perdonan 110.000 millones de colones. Y si le sumamos a la Standard Fruit Company, a la Standard, ¿verdad? Que son dos sociedades anónimas distintas, Standard con E y Standard con S, ¿verdad? Dividen las sociedades para pagar menos impuestos. Pero bueno, solo a esas dos se le perdonaron cerca de 41.000 millones de impuestos. O sea, estamos hablando que entre 5 o 6 grandes contribuyentes con la amnistía se perdonaron cerca de 150.000 millones de colones. Estamos hablando casi de un 0.5% del PIB. Es una cifra muy considerable, muy alta para hablar en casos de perdonarle impuestos al sector financiero. Pero esos impuestos que han sido condonados nos ayudan también de alguna manera para que esas empresas continúen y el empleo no se agudice. Ellos lo que hacen es pagar el monto total, la deuda como tal, y les perdonan los impuestos, ¿verdad? Generalmente, no solo los intereses, no solo intereses, sino a veces multas también. Pero entonces, ¿a quién le estamos perdonando los impuestos y a quién se los estamos cobrando? Eso es lo que muchos quisieran que les ayudaran con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Claro, está el proyecto de topes de usura, ¿verdad? ¿Por qué tiene años de estar pegado un proyecto de ley que viene a limitar las tarjetas de usura, de crédito, ¿verdad? ¿Por qué no pasa en la Asamblea Legislativa? Porque el sector financiero es el gran beneficiado del combo. Los diputados la semana pasada conmigo, hablando del tema de usura, me dijeron en 2 meses ese tema lo tenemos que sacar. En 2 o 3 semanas. ¿Ustedes apoyan una iniciativa como esta? Totalmente. Las tasas de usura lo que genera es endeudamiento. ¿Cuál es vamos a ver, hablemos del encaje mínimo legal.
otra medida para beneficiar al sector financiero. ¿Qué nos asegura a nosotros? Que ese porcentaje que bajaron de encaje mínimo legal se va a colocar en crédito al sector productivo. Nada nos lo asegura a nosotros. Se podría trasladar a crédito para el consumo y endeudar aún más a las familias costarricenses. El modelo de endeudamiento que están implementando, la política económica de endeudamiento, no solo al sector productivo, sino al gobierno, con los eurobonos también y con toda la plata que se le está pidiendo al Fondo Monetario, no es la solución a nuestro problema. Tenemos que solucionar el problema del déficit fiscal ya. ¿Cuáles soluciones? Las soluciones estructurales, no estos parches que lo que hacen es poner a pagar a los que ya pagamos y eliminar el gasto social, que eso inevitablemente va a impactar negativamente la economía, y no seguir perdonándole impuestos, ¿verdad? Porque por ahí aparece hasta el mismo presidente del Parlamento, ¿verdad? Beneficiado por la Administración Tributaria, siendo él, habiéndola votado él, legislando el beneficio propio. Desde la ANDE también hemos instado a que don Carlos Ricardo renuncie a su inmunidad parlamentaria para que afronte este proceso penal. Y si no renuncia, que difícilmente lo va a hacer, entonces que la señora fiscal Navas comience el proceso de levantamiento de la inmunidad, como se hizo con Celso Gamboa, exactamente el mismo proceso. Bueno, no es posible que el presidente del Parlamento vote una amnistía de la cual después se va a ver beneficiado. ¿Estamos para huelgas en este momento? Sería lo menos oportuno para el país irnos a un movimiento huelguístico por las pérdidas económicas tan serias que tendríamos todos los costarricenses, tanto el sector privado como el sector público. Aquí el mayor problema que nosotros estamos visualizando es que el Poder Ejecutivo no está llevando el mando de las políticas públicas que en el inmediato se necesitan. No se están impulsando esos proyectos de ley que van a venir a beneficiar a todos los costarricenses. Hablemos, por ejemplo, de las tasas de usura. Es una barbaridad lo que pasa en nuestro país, que se paguen más de un 50% de intereses en tarjetas de crédito. Hasta un 57, según me dijeron los diputados. Yo tenía entendido que era un 52, ahora imagínate, 57. Recordemos que los costarricenses... Y perdón, en países europeos el máximo es un 19%. Oiga la diferencia que hay. Recordemos que los costarricenses, de una u otra forma, estamos altamente endeudados y que muchas veces se ocupan la tarjeta de crédito para cubrir las necesidades básicas. Por eso es que nosotros, aparte de todo lo que hemos expuesto con relación al tema del déficit fiscal y de esas reformas tributarias, definitivamente tenemos que enfocarnos en la otra parte, la reactivación económica. Y parte de ello es devolverle a los costarricenses el poder adquisitivo a través de sus salarios. Hablamos de que, por ejemplo, tenemos una banca para el desarrollo con 500 millones de dólares ahí totalmente engavetados, y que prácticamente un joven emprendedor, de repente una mujer, jefa de hogar, que se le ocurre una idea, va a pedir crédito y prácticamente es materialmente imposible que le den esa oportunidad. Mire, el tema de banca para el desarrollo he hablado en este programa 1000 veces y se ha vuelto una coyuntura macabra, para decirlo de alguna manera, ver cómo pasan los años y los años y los años y algo que nace con una perspectiva muy oportuna se estancó y está estancada, y eso es doloroso. Me deja ir a una pausa, quiero venir a conclusiones y las propuestas así, bien concretas del sector sindical, perdón, de las fuerzas sociales. Vamos a recuperar todo lo que hemos conversado, cuáles son las propuestas para activar la economía que ellos están desarrollando y hacia dónde vamos, y teniendo en claro de que lo que se dice en esta mesa es que no es tiempo de huelgas, es tiempo de trabajar entre todos. Ya venimos con más. Tengo que confesarlo, este programa me ha sorprendido por dos coyunturas. Dice, comúnmente uno ve, cuando habla con las fuerzas sociales, que el principio o el concepto inicial es ese de, ok, todo se resuelve con una huelga, pero escuchándolos ustedes no plantean eso, plantean, hay acciones y cosas que tenemos que hacer para reactivar la economía porque hay que reactivarla, ¿verdad? O sea, el desempleo no es algo que nos llame la atención y la pobreza tampoco. Pero me pregunto,
Después de haber escuchado a tanta gente de diferentes áreas, si no es el momento de un nuevo pacto social, si no es el momento de volvernos a sentar en la mesa y decir para dónde queremos llevar un país que amamos y queremos. No es el momento de limpiar la mesa y decirles, vean señores, aquí hay unos cuantos que están llevándose el dinero. Bueno, ellos trabajan en eso, está bien, tampoco es un pecado, pero ¿cómo hacemos para que esto no nos dañe ni nos perjudique y que llegue de una manera justa a todas las partes? ¿Cómo ven este planteamiento? Yo considero que un eventual movimiento de huelga para este medio año, para segundo trimestre de este año que viene, no va a depender del movimiento social, va a depender del gobierno de la República y del Parlamento. Si nos quieren pasar a rajatabla los proyectos de ley que vienen a eliminar el derecho a huelga, si quieren pasar la educación dual a como dé lugar sin ninguna garantía laboral y social para los muchachos, si quieren pasar el proyecto de empleo público sin ninguna garantía para los trabajadores, si quieren terminar de llevarse lo poco que le queda a este país, tendrá que haber huelga, pero ya no una huelga de educadores, una huelga del sector público, tendrá que ser un movimiento patriótico nacional que se levante en contra de las políticas neoliberales importadas de los organismos financieros internacionales que nos están tratando de implementar. Totalmente de acuerdo, llamemos a un pacto. El año pasado nunca nos quisieron escuchar cuando llevamos la propuesta porque había un estado de necesidad, había una urgencia. Pero bueno, ya en este momento la urgencia no es tanta, ¿verdad? Entonces, sentémonos todos los sectores a negociar un plan económico que no tiene el gobierno de la República, ¿verdad? Sentémonos a negociarlo, a plantearlo. Quitemos los alquileres para locales comerciales, quitemos o ampliemos la exoneración a IVA, agua y luz, que van a afectar a 500,000 de familias, el IVA, agua y luz, a 500,000 de familias costarricenses. Ampliemos esa exoneración. Se ha planteado en esta mesa también que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene que crear escalafones, ¿verdad? Porque contrato a alguien medio tiempo y tengo que pagarle el seguro completo y eso claro, no ayuda a la economía. No ayuda. Hay que buscar alguna estrategia válida de ese tipo, pero podemos hablar de varias medidas concretas. Bajemos las tasas de interés, aprobemos el proyecto de ley de usura, ¿verdad? Hay varias propuestas. Bueno, que esas exoneraciones o quitar el alquiler al IVA va a quitar ciertos ingresos tributarios. ¿Y de dónde viene esa plata? Bueno, entonces aprobemos el plan que tiene la Asociación Nacional de Educadores para luchar contra el fraude y de ahí sacamos el dinero que vamos a perder y así no se pierde el crecimiento económico y no se genera más desempleo. Entonces, el llamado es... ¿Cuánto con este plan de defraudación, cuánto era que se recuperaba? El año pasado, con nuestra reforma fiscal, con la propuesta de reforma fiscal justa y solidaria, se podría recuperar hasta un 4.2% del PIB. Estábamos hablando de más del doble de lo que generaba la reforma fiscal, sin IVA y sin regla fiscal, ¿verdad? Tenemos este otro plan que es de lucha contra el fraude, estaremos en su momento presentándolo con las estimaciones pertinentes, pero el llamado aquí es, y no solo al sector público, el llamado aquí es a todos los costarricenses, unámonos, sentémonos en una mesa, ahora sí de verdad social, porque es que los sindicatos nos quieren sacar de la discusión y nos quieren poner una mordaza y nos quieren prohibir el derecho a huelga, nunca más volverse a manifestar, eso no lo podemos permitir. El derecho a huelga, si hay que defender con la vida, se defiende. Entonces, sentémonos a una mesa, si el gobierno no quiere huelga, si la Asamblea Legislativa no quiere huelga, sentémonos a una mesa y definamos la política económica y social que Costa Rica necesita para salir de una crisis que es estructural. Más de 30 años de políticas neoliberales que comenzaron con los PAES. ¿Quién sería Estos resultados son resultados de 30 años de políticas neoliberales. Basta ya de política neoliberal. ¿Quién sería vamos a ver, un rector de esta mesa de diálogos realmente válido? ¿Las universidades o el mismo gobierno, creen ustedes? Para nosotros, el hecho de construir una mesa de diálogo tiene que basarse por aspectos técnicos. De repente, para emplear un poco más lo que decía Douglas, de una u otra forma se le está endilgando la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y por otro lado se le quiere cercenar la posibilidad de manifestarse de manera democrática a las organizaciones sindicales, porque precisamente los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa se enfocan a la posibilidad o imposibilidad de que vayamos a manifestarnos como empleados públicos. De hecho, en este momento el artículo 371 del Código de Trabajo se quiere modificar para efectos de que las huelgas promovidas por las organizaciones sindicales solamente se circunscriban a aspectos laborales.
Es decir, la huelga político-laboral del año pasado sería ilegal a priori. Eso es el temor que tienen los señores diputados, de abrir un espacio de diálogo en donde no participemos solamente las organizaciones sindicales, porque los sindicatos no tenemos la solución a esta situación del país. Tenemos que construirla entre todos. Y aquí vienen sectores importantes que no son escuchados. Estamos hablando del agro, estamos hablando de las pequeñas empresas y las microempresas. ¿Quién las representa? La OCAEP no las está representando. Estamos hablando que en los 2 últimos años han cerrado 58,000 pequeñas empresas. Estamos hablando de que, de acuerdo al estudio de la Universidad Nacional, en el último año, de 10 personas, 9 están trabajando en el informalismo y solamente una persona de manera formal. Es decir, en el corto tiempo el seguro de salud va a colapsar. Si somos menos los trabajadores que estamos cotizando para el seguro de salud, en 6 años prácticamente vamos a tener un descalabro con la Caja Costarricense de Seguro Social, pilar fundamental de nuestra democracia. Y si estamos hablando de régimen de pensiones, ya todo el mundo sabe cuál es la triste realidad. Hay que meterle mano también. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, se necesita un nuevo pacto social. Yo mencioné el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social minutos anteriores, en que definitivamente tenemos que pensar en esas pequeñas empresas que definitivamente ocupan cómo poder mantenerse económicamente estables en los primeros años, y qué injusto es de repente que se le catalogue igual que una gran empresa. Extra micrófonos, me decías que inclusive hubo un proyecto de ley que pretendía que los primeros 3 años estuvieran bastante exenta para poder salir adelante. Correcto, porque en cargas sociales... ¿Qué pasó con ese proyecto? Se archivó en la Asamblea Legislativa. Se buscaba precisamente que ese 26,33% de cargas sociales se le disminuyera a las pequeñas empresas y sobre todo a las micros. Y recordemos que son las que más trabajo producen en el país. Entonces vemos que las políticas de desarrollo económico van girándose en torno solamente a los grandes capitales, a los sectores financieros que no producen empleo, que con solamente que la divisa aumente en el país, el dólar en este caso, que nadie se explica tampoco las medidas cambiarias aquí del dólar, y ven beneficiados sus rentas, y tras de eso no paguen impuestos. Entonces definitivamente se ocupa ese espacio de mesa, de diálogo, pero bajo espacios no estresados. ¿Por qué lo digo? Se abre la mesa, por ejemplo, del IBM sobre las reformas al seguro de pensiones, cuando ya prácticamente nos están aplicando todos los trabajadores un 1%. Las propuestas fueron muy poco productivas. Se habla de la mesa que nosotros quisimos propiciar con relación a las reformas tributarias, cuando ya prácticamente le están aplicando un 208 bis legislativo al expediente 20.580. Prácticamente los sectores no pudimos opinar sobre el proyecto de ley. Entonces, bajo esa óptica de tener un verdadero diálogo social de forma honesta, transparente, tiene que ser sin presiones. Es la única forma, pero sobre todo enfocándonos en aspectos técnicos y no ideológicos. Pero hablamos sin presiones, pero inmediatamente hablamos un poquito lo que estaba diciendo Douglas, de que hay temas que no deberían de estar en... Me refería a presiones, son proyectos que están en la Asamblea Legislativa que van a perjudicar a los diferentes sectores. Claro, o sea, pero al final ahí estamos ya poniendo... Ok, entremos, pero ya esto está complicándonos, ¿verdad? Es que cuando hablo de presiones me refiero precisamente a un 208 bis legislativo. ¿Por qué aplicarle un 208 bis legislativo cuando sabemos que técnicamente y jurídicamente ya tiene plazos para aprobarse un proyecto de ley? Ya hay una trampa ahí. Hablemos, ahora sí, entremos a la fase de puntualizar. ¿Qué creen ustedes, con toda precisión, que se tiene que hacer para reactivar la economía, y cuáles son las propuestas en las cuales ustedes estarían de acuerdo para que esto camine? Ya estamos claros, y lo estamos planteando aquí en esta mesa hoy, de que se necesita una mesa de diálogo de reactivación económica para comenzar a sacar adelante el país, si no esto se nos va a complicar, y por supuesto eso generará un nuevo pacto social. En eso estamos claros, ¿verdad? De que como fuerzas sociales eso les parece oportuno impulsar. ¿Qué más? Totalmente de acuerdo. Hay que evitar primero que nada los efectos contractivos del combo fiscal. Eso es lo primero que tenemos que hacerle frente. Para eso
la ANDE está proponiendo nuevamente eliminar el alquiler de IVA, el 13% de IVA a los alquileres, exonerar la eso canasta no van a estar básica. muy desacuerdo los empresarios, porque eso creo que van a estar no es bastante tanto de por acuerdo. defender a los empresarios, O es por pequeño empresario, defender, por defender al trabajador del sector privado, que es nuestra propuesta. Pero tenemos también ampliar la exoneración de agua y luz, que va a afectar a muchas familias que no son adineradas. Tenemos por ahí exonerar canasta básica, indispensable para la reactivación económica, exonerar medicamentos, indispensable. Tasas de usuras es indispensable también totalmente. Necesitamos ver de qué forma se bajan las tasas de interés del sector financiero, sí, pero no con políticas neoliberales como amnistías o como eurobonos, que no van a solucionar el problema estructural de la deuda o del déficit fiscal. Y necesitamos, por otro lado, aumentar el gasto social. Importantísimo. Cada vez que usted aumenta el gasto social, la economía crece. Lo que está diciendo el gobierno es que usted tiene que sacar los tractores, tiene que habilitar y tiene que el sector, inyectarle al país dinero para que se habilite o se nivelen por lo menos los problemas Totalmente. sociales. Y por último, el poder adquisitivo. Indispensable, salarios crecientes, poder adquisitivo creciente. Aquí no estoy hablando del sector público, aquí estoy hablando de salarios en general. Salarios crecientes, poder adquisitivo. ¿Y de dónde? Bueno, si el sector público cobrara los impuestos, si el gobierno de la República cobrara todo el fraude, la evasión y la elusión en aduanas, en renta y en ventas, tendríamos dinero suficiente para hacer aumentos salariales. El sector privado debería fomentar el aumento salarial. ¿Por qué? Un aumento de poder adquisitivo, y lo hablé al principio del programa, el principal motor de crecimiento económico en Costa Rica no son las exportaciones, no es el sector financiero. El principal motor es el consumo final de los hogares. Poder adquisitivo, la gente consume, las empresas venden, porque aquí creen que el crecimiento económico se va a dar dándole más crédito a las empresas. No, el crecimiento económico se da dándole más poder adquisitivo a las familias para que éstas consuman, para que las empresas vendan, y una vez que venden tienen ganancias, contratan gente, se genera empleo, se generan encadenamientos y entonces se da una espiral creciente a la economía. ¿Qué estamos haciendo? Totalmente lo contrario, reduciendo el poder adquisitivo y haciendo el efecto totalmente a la inversa. ¿Te atemoriza lo que estamos haciendo hoy? No, para nada en lo absoluto. Hay propuesta seria, congruente, concisa. Hay un objetivo claro para algún eventual movimiento de huelga. Y yo creo nada más... que se atemoriza el camino que estamos siguiendo en la economía. Totalmente. Aquí el Banco Central ya lo pronosticó, y el primer efecto no viene en el primer año. El efecto más grave viene en el segundo, tercer y cuarto, quinto año. Viene el efecto más grave. Una contracción de casi el 2.3% está en el programa macroeconómico. Entonces el efecto no es a partir de julio, es el 2020, 2021. Es terrible el panorama que tenemos ahorita. ¿Urge esta mesa de diálogo? ¿Urge el pacto social? Ya, tenemos que intervenir ya y mandarle un mensaje a don Carlos Alvarado para decirle que los derechos laborales también son derechos humanos. Pero resulta que el PAC se vende como el partido de los derechos humanos, pero no los derechos laborales. Y los derechos laborales son derechos humanos consagrados en la Constitución política, el derecho a un trabajo digno, a una vida digna, y el derecho a huelga, por supuesto, que en los años 30, una gran huelga bananera, ¿verdad?, dirigida por un excelentísimo dirigente sindical como Carlos Luis Fallas, y después en el 49 se garantiza ese derecho que hoy nos quieren quitar. Entonces, los derechos laborales y el derecho a huelga también son derechos humanos. Sí. Bueno, y hay unas minorías que no salen a manifestarse ni salen por ningún lado, pero que ahí están y que no tienen comida. Así es. ¿Verdad? En el caso nuestro, la visión es muy clara, muy concreta. Pasa por un tema de una reforma tributaria que sea progresiva, lo que ya hemos hablado. Estamos hablando de las tasas de usura. Eso es indispensable hacerlo, no solamente con relación a las tarjetas de crédito, sino también a obligaciones crediticias de otra naturaleza, hipotecarias, que eso también hay que revisarlo. Tiene que ver con un tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo mencioné anteriormente, y tenemos que favorecer políticas que fortalezcan a las pequeñas y microempresas. Tiene que ver también con un asunto que definitivamente tanto el Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberación Nacional y el PAC definitivamente no se han preocupado por impulsarlo, como lo es en este caso la apertura a este verdadero diálogo social que definitivamente uno no lo ve por ningún lado. Muchas gracias a ambos invitados, me voy complacido, creo que la tarea le queda al Gobierno de la República, a la Asamblea Legislativa, a don Carlos Alvarado. Aquí están las fuerzas sociales diciendo: nosotros queremos también ayudar en la reactivación económica y convoquemos a una mesa de diálogo y a un nuevo pacto social. Hablando se entiende la gente,
y Costa Rica es un asunto de todos. Tenemos que construirlo entre todos, de eso se trata. Gracias a mis invitados y Gracias, este es un buen momento. Me alegra montones de que en esta mesa de diálogo hayamos podido concretar algunos asuntos importantes para este país. Dios bendiga sus hogares.